¿Me escucho bien? Ok. Bueno, no les voy a compartir un material en PowerPoint, simplemente pues voy a dar como un poco lectura al material que he trabajado para este congreso. Voy a comenzar diciendo que, bueno, hablar un poco de la vulnerabilidad educativa. Recordemos que esta alude a pues aquellos individuos que experimentan pues una serie de dificultades marcadas a lo largo de su trayectoria escolar que imposibilitan aprovechar el currículum y la enseñanza dentro del ambiente de aprendizaje. Por ello, las barreras que pueden presentarse a los estudiantes de educación básica en su paso por la educación obligatoria, y esto recordando un poco el sistema educativo nacional en México, pues pueden ser diversas, ¿no? Es decir, emocionales, familiares, interpersonales, cognitivas, relacionales, etcétera, ¿no? Eh, y esto evidentemente pone en juego un poco como la atmósfera de la institución educativa en la que estamos insertos, ¿no? Usualmente, pues estas condiciones vienen acompañadas de factores o fenómenos mucho más complejos o profundos y en la mayoría de los casos se traducen en deserción escolar, ¿no? Y acá pongo un poco la pregunta, ¿qué pasa cuando de educación artística se trata al hablar de barreras para el aprendizaje? ¿No? Entenderemos que incluso un profesor tiene la posibilidad de ser una barrera que no favorezca los aprendizajes, ¿no? En las siguientes reflexiones abordaré algunas perspectivas del sistema educativo de enseñanza y la práctica docente que son vistas como áreas de oportunidad notorias y que entonces designan un poco a la comunidad educativa como vulnerable, ¿no? Recuerden que mi ponencia está sustentada en pues en un trabajo de investigación doctoral que estoy realizando y que está situado en el contexto educativo de la región norte del estado o de la provincia mexiquense, ¿no? Y muy de la mano con la educación artística, ¿no? En ese sentido, la educación de los ciudadanos de la región norte del Estado de México pues es de suma importancia para el desarrollo y fortalecimiento del ejercicio de pensamientos como el crítico, el reflexivo, el situado, pues en cierto modo abre espacio para la pregunta permanente, el entusiasmo por el descubrimiento, la innovación, la exploración, entre otras habilidades, aptitudes y capacidades más, posicionando en primer plano la libertad de expresión, representación, apropiación e interpretación de los distintos fenómenos sociales, cognitivos, procedimentales, sensoriales, en los que el hombre en sociedad, que yo denomino sujeto cognoscente en desarrollo, ejercen de manera pues cíclica y permanente, ¿no? Frente a las nuevas realidades sociales, educativas y artísticas, pues es importante, pienso yo, que las generaciones más jóvenes, que en México el sistema educativo le llama los niños y adolescentes, incluso un poco en concordancia con el artículo 3º de educación, pues que estos niños y adolescentes fortalezcan sus competencias en la escuela, pongan en ejercicio todos los aprendizajes esperados que van obteniendo con el avanzar de su educación básica. Y esto pues será importante que los jóvenes, los niños, los adolescentes en formación temprana hagan uso adecuado de las competencias formativas que van adquiriendo para aportar e implementar soluciones concretas a los desafíos regionales y nacionales que el presente siglo demanda. Incluso más allá de la afrenta epidemiológica global que todos conocemos, SARS-CoV-2, que en términos educativos y artísticos ha dejado al descubierto pues áreas de oportunidad muy notorias, ¿no? Pienso entonces que la creatividad, la innovación y la apreciación estética son capacidades que comparten todos los sujetos, los cuales son importantes que se favorezcan desde edades tempranas, es decir, desde la educación inicial hasta la educación media superior en términos del sistema educativo nacional. Y aquí abro la cita, ¿no? Citando el documento rector 2017, el nuevo modelo educativo concibe a la apreciación y las diversas expresiones artísticas como parte integral de la educación y sus objetivos. En este modo, las incorpora como materias esenciales del currículum, para así contribuir con el desarrollo personal y social de los estudiantes, desde la educación básica hasta la educación media superior.
Cierro cita, ¿no? Es importante entonces poner al descubierto que todos los seres humanos poseen virtudes y talentos artísticos y estéticos, que somos además seres que apreciamos y reconocemos nuestro entorno, habitando este desde nuestros sentidos. Además, ponemos en práctica nuestros estilos de aprendizaje al momento de poner en juego nuestras capacidades y retomo la triada de la Secretaría de Educación Pública, la expresión, la apreciación y la contextualización, ¿no? De fenómenos o de manifestaciones artísticas, encontrando en estas un lugar de posicionamiento comunicativo en donde se interpretan y relacionan acontecimientos didácticos, cognitivos, metacognitivos, procedimentales y transversales, ¿no? Obviamente con otros ámbitos curriculares propuestos en los planes de estudio vigentes, ¿no? Haciendo posible incluso crear y transformar el intelecto en libertad con los sujetos en formación. En términos educativos, pues me parece valioso comprender que una práctica formativa de calidad, integral y de excelencia, y eso por retomar algunos de los adjetivos aspiracionales del sistema educativo nacional, pues nos comparte la posibilidad de explorar y de favorecer el talento y la innovación, en donde la cultura, el patrimonio y la educación del arte son puentes de un diálogo que favorecen el alcance de los aprendizajes de manera transversal, ¿no? La dificultad, y aquí es la problemática que yo traigo un poco a colación, se da cuando el docente no reconoce una metodología auténtica y direccionada para la enseñanza de las artes, cuando socialmente se relega a los márgenes la práctica educativa del arte, dejando de fuera a esta e incluso asignándole curricularmente en las áreas de desarrollo personal y social y no instaurándose como un campo de formación académica, ¿no? Y esto, pues igual lo podemos visualizar en los documentos base de Aprendizajes Clave 2019, ¿no? Y menciono esto en virtud de que en el ejercicio docente o incluso en la reglamentación educativa, la carga horaria para el proceso de enseñanza-aprendizaje pues no es equitativa entre estos componentes curriculares, ¿no? Un ejemplo, lengua materna español, en secundarias tendrá una carga horaria semanal y anual, ¿no? Superior a las 90 horas. Tendrá una metodología de enseñanza in situ, un profesor perfilado que le denominamos idóneo, pero para el caso de la educación artística, ejemplo, en escolaridad secundaria, Artes 1, habrá únicamente 40 horas anuales para la enseñanza del arte, una suerte de secuencia o una suerte de metodología didáctica por proyecto para el ejercicio de esta asignatura. Pero obviamente son carentes de situaciones didácticas auténticas, un profesor, bueno, tienen un profesor que generalmente no cuenta con un perfil educativo de la asignatura y que en esencia estrictamente escolar u organizacional, este se encargará de los números artísticos del ciclo escolar, de las actividades lúdicas y de recreación sin fines formativos, y esto nos lleva a una simulación y a una precarización del potencial de la educación artística, ¿no? Encuentro otra problemática un tanto alterna y un tanto pues colectiva, ¿no? Al momento de la enseñanza de las artes en los niveles iniciales de educación artística. Es decir, pues esta tesis o esta idea mal infundada, donde se percibe que el arte únicamente es un ejercicio de lo sensible, pues incluso debemos recordar que va más allá de esos fines, incentivando en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde las neurociencias, la didáctica, los procesos cognitivos complejos y las aproximaciones científicas y experimentales, entre otras más, ¿no? Es claro que la enseñanza del arte va de la mano con fortalecimientos educativos históricos, patrimoniales, éticos, civiles, sensoriales, pero no es correcto encasillar a las artes únicamente a fines emocionales o sensitivos, ¿no? Cuando hay un planteamiento didáctico bien establecido, concreto, además de todo, pues entonces se puede alcanzar estos aprendizajes esperados, ¿no? Se aprende de manera transversal, se democratiza el acceso a la educación y la inclusión, influyendo, en las habilidades académicas, cognitivas y socioemocionales.
En los tiempos actuales y frente a los nuevos paradigmas educativos, se necesita pues que tengamos educandos con la capacidad de adaptarse a distintas circunstancias para ejercer su potencial como seres humanos y sujetos sociales de cambio. De tal suerte que será necesario que estos desarrollen su capacidad de creación para concretar la capacidad, ahora sí que de aprender a aprender, ¿no? Tal como lo menciona la UNESCO en uno de sus planteamientos, o más bien en uno de los pilares de la educación. En este sentido, para hacer un poco memoria sobre la educación artística en reciente, y eso de 1994 a la fecha, es decir, del periodo de modernización educativa a la fecha, vamos a encontrar momentos importantes. Ya no me detengo en ellos a ahondarlos, pero les comparto que, por ejemplo, es hasta el año 2009 cuando se asigna como asignatura a la educación artística, ya con una pedagogía específica. Se suscribió ya en el campo formativo de desarrollo personal y para la convivencia. Y es hasta el año 2011, con la publicación del Acuerdo Secretarial 592, cuando se estableció ya la articulación de la educación artística en los niveles básicos, ¿no? Agregando horas de estudio en la educación secundaria y las escuelas de educación primaria de tiempo completo, ¿no? Y nos vamos a mantener así hasta el año 2016, cuando ya cobra otro sentido más significativo y más transversal. Circularmente están propuestos los componentes curriculares, y entonces sí ya hay una suerte de transversalidad de la educación artística con otras áreas como las curriculares o el pensamiento lógico-matemático o lengua materna española, ¿no? También quiero compartir que no únicamente trabajamos con cuatro lenguajes artísticos en los tres niveles, que es la música, el teatro, la danza y las artes visuales, ¿no? Avanzo un poco más en la ponencia, me quiero situar en la figura de promotores artísticos. El Estado de México tiene una particularidad, a diferencia de otras provincias o otros estados. Tenemos dos magisterios, el magisterio federal y el magisterio estatal. Dentro del magisterio estatal tenemos a los promotores de educación artística, ¿no? Y estos pues son un personal especializado que favorece los aprendizajes esperados mediante diversas actividades que surgen de la manifestación artística, favoreciendo la motivación, la curiosidad y el entusiasmo, entre otras cosas más, ¿no? En ese sentido, en la región norte del Estado de México, vamos a encontrar que tenemos, bueno, son ocho municipios con los que estamos trabajando. Únicamente hay 31 profesores de educación artística que atienden a 47 escuelas de educación preescolar y a 72 de educación primaria, ¿no? Vienen, y aquí les comparto, vienen de disciplinas artísticas prioritariamente de artes plásticas y de artes visuales del 85%. El 5% tiene un perfil de en educación normal desde la enseñanza del arte, y el 5% son personas que vienen o profesionales que vienen de otras profesiones, pero que por causas están dando clases de educación artística, ¿no? Entonces, para ir cerrando, desde mi mirada participativa y con base pues en algunos guiones de observación, trabajo entre pares, formación de formadores de las artes, así como acciones educativas participativas, quiero mencionar algunas áreas de oportunidad que detectamos y que ponen pues al descubierto algunas necesidades urgentes de ser atendidas y encauzadas, ¿no? Pues hay una precarización interprofesional de la educación de las artes, situándose en una zona de confort y de simulación. No hay una formación continua ni de actualización permanente sobre estrategias, metodologías y modelos para la enseñanza de las artes, ante las nuevas demandas, las nuevas realidades y ante las nuevas competencias de los estudiantes, ¿no? Las cuales son cada vez más visuales y tecnológicas. Socialmente, pues se lleva a la penumbra el ejercicio educativo de las artes y sus lenguajes para visibilizar y atender los campos de formación académica, sobre todo los relacionados con el lenguaje y la comunicación, así como el pensamiento lógico-matemático. Y esto, pues, es un poco un vicio colectivo en donde el padre de familia y la sociedad civil y la estructura organizacional del sistema educativo regional se ensimisma y
lo legitima únicamente al pensamiento lógico-matemático y a la comprensión lectora, ¿no? Me voy a saltar, ahora sí, para cerrar en tiempo. Y pienso yo que se deberá favorecer de manera auténtica y situada la cultura urbana y rural como contexto de enseñanza-aprendizaje que sume ampliamente a su preparación como agentes sociales de cambio con conductas conscientes, críticas, humanas, sensibles y creativas en los contextos inter y multidisciplinarios. De esta manera, el promotor de educación artística de la zona norte del Estado de México tendrá pues la misión de analizar los contenidos, revisar la pertinencia de estos, estructurar y planificar de manera responsable y veraz la dosificación de los saberes pues que realiza, ¿no? Para entonces sí favorecer el alcance de estos aprendizajes, ¿no? Será importante identificar que la experiencia de escolarización es compleja y muy diversa. Esta no debe ni puede reducirse a la aprobación de asignatura o a la promoción de grado, tampoco debe entenderse como un fenómeno causado por un solo factor, sino como una composición compleja de distintos factores culturales, sociales, históricos, etcétera, ¿no? Y bueno, es importante, y ahora sí cierro, posicionarse directamente y hacer frente desde la loable labor del promotor de educación artística para favorecer el alcance de aprendizajes. Comparte la opinión de su iglesia de que se necesita una nueva legislación. Los otros hombres de negocios están en contra, incluso el presidente Roosevelt, que no quiere regular. Muchísimas gracias por la presentación. Procedemos a dar el espacio de las preguntas por si algún asistente o ponente tiene alguna pregunta sobre la ponencia. Bueno, por el momento no tenemos preguntas. Agradecemos a todos los ponentes y asistentes en la jornada de la mañana por su asistencia y los invitamos a la jornada de la tarde a las 2 de la tarde con la ponencia Gestión de la Calidad y Mejora Continua en la Educación Superior.